nuestro tema debate del día porque si bien estamos muy concentrados con la pandemia del coronavirus, no deja de preocuparnos esta noticia que está surgiendo también a nivel mundial que tiene que ver con reaparición de casos del ébola, el temido ébola, que hace rato no se escuchaba nada, que en algún momento también generó una suerte de crisis porque es muy pero muy contagiosa. Así que vamos a hablar ya con el doctor Tomás Mateo Valmelli. ¿Hay alguna posibilidad de que se esparza el ébola, que llegue a Sudamérica, a Paraguay? Estamos aquí con Carlitos, doctor, y te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Sani? Buen día, Carlitos. Buen día a toda la audiencia de Vive la Vida. Sí, no, la posibilidad que estos virus sean transportados a través de personas infectadas de un continente a otro existen. De hecho, no sé si recordás, Sani y Carlos, en el 2014, cuando fue el brote de ébola en África subsahariana, específicamente en Zaire y Nigeria, acá se hizo una pequeña contingencia y un pabellón especial en el INERAN, justamente por la posibilidad de que lleguen pacientes infectados con el mismo, ¿verdad? Hoy sabemos que no hay vacuna contra el ébola, no hay tratamientos específicos, todos los tratamientos antivirales no tienen gran efectividad. Las vacunas que fueron desarrolladas y que hoy son plataformas para la vacuna contra el coronavirus no han terminado de ser efectivas. Y obviamente el continente africano, principalmente la franja subsahariana, es una zona endémica del ébola y es un virus que produce una fiebre hemorrágica con una mortalidad que varía del 50 al 90%, en rango muy alto. Doctor, justamente con lo que acaba de mencionarnos, lo que produce, ¿podría definirnos qué es el ébola, cómo se contagia también, cuáles son esos síntomas para estar al tanto? Mira, el ébola es un virus de una familia, se llama filovirus, es un virus ARN de una sola hebra, idéntico, muy parecido al coronavirus. Te voy a hacer una analogía con el coronavirus porque es lo que la gente más está empapada con el tema. Son virus del mismo material genético, mismas características, son virus pequeños. Se transmiten a través de los murciélagos que comen frutas. Estos murciélagos atacan a animales salvajes, por ejemplo a los monos. Los monos se contagian, el cazador africano caza al mono y luego al estar en contacto con sangre o otras secreciones del mono y él tener heridas abiertas, el virus entra al organismo y luego se transmite de humano a humano a través de secreciones, llámese sudor, sangre, semen, leche materna, secreciones vaginales, etcétera, etcétera. Es un virus muy contagioso, tiene una alta mortalidad, en niños muy pequeños, en menores de 5 años, tiene una mortalidad del 90%. Y bueno, habitualmente en África es un continente endémico porque ellos tienen costumbres culturales que es el de limpiar a sus muertos durante varios días y ese contacto que la familia tiene con el difunto que habitualmente pudo haber padecido ébola, en el caso que haya tenido fiebre con hemorragias, sangran los ojos, sangra el tubo digestivo, las vías urinarias, salen moretones, hematomas y realmente se produce también una tormenta inmunológica inflamatoria y son casos graves, habitualmente producen fallas de múltiples órganos y el deceso en un alto porcentaje. Entonces la sintomatología es muy ambigua, pero la característica es que es una fiebre con hemorragia, una fiebre alta de difícil control que está muy limitado al continente africano, en una franja que es la de Sudán Zaire, por eso los serotipos se llaman como los nombres de estas ciudades, de estos países, y que obviamente hoy con la globalización del mundo, el virus puede trasladarse dentro del cuerpo humano infectado a diferentes continentes. Hay que estar atento, de hecho, los Centros de Vigilancia Epidemiológica Mundiales están poniendo sus ojos en África y en la contingencia del ébola, pero hoy nuestro problema no es el ébola, nuestro problema hoy es el inicio de clases, la falta de vacuna
y el... Perfecto, doctor. Y vamos a hablar del inicio de clases también. Es una excelente oportunidad para hablar de eso, ya que nos disipó algunas dudas con relación al ébola. Este inicio de clases, ¿cómo ve usted? ¿Estamos listos para el 2 de marzo o así como están las condiciones, según lo que estamos viendo en los noticieros? Si bien no hay todavía un detalle muy específico del Ministerio de Educación con relación a las instituciones habilitadas, ¿cómo ve este inicio de clases presenciales que se va a dar, aparentemente según las inscripciones, en un 50% en instituciones públicas? Mira, Sania, hablando solamente de instituciones públicas, nosotros tenemos más de 8.500 instituciones públicas, de las cuales solo 3.000 están en condiciones óptimas, de condiciones sanitarias que estoy hablando, ¿verdad? En relación a las instituciones educativas. Hay unas 5.500 que están con algún tipo de efecto sanitario. 2.000 prácticamente están en una zona media y hay 701 escuelas que están excluidas por no tener baños modernos. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es un cuadriculado de la región y ver en aquellos sitios del Paraguay donde la incidencia del coronavirus es muy baja y donde el número de alumnos que asisten por aula es manejable desde el punto de vista sanitario, del distanciamiento físico, del uso de tapabocas y el lavado de manos frecuentes, se puede iniciar las clases presenciales. En aquellas 5.000 escuelas donde se encuentra algún tipo de defecto sanitario, como ser lavamanos, baños modernos, agua potable, aulas ventiladas, aglomeración de alumnos, yo le pondría un sistema híbrido, dividir los grados por segmentos de burbujas de 15 alumnos y hacer en forma intermitente. El grupo A va una semana, B, C descansa, la siguiente semana va al grupo B, A y C descansan, la tercera semana va al grupo C y A y B descansan. Es importante también que las autoridades educativas nos escuchen y sepan que el programa educativo actual es extremadamente prolongado. Contamos con niños de cuarto, quinto grado, tercer grado que tienen 15 a 18 materias. Muchas de esas materias son superfluas, son solamente de relleno. Acá hay que concentrarse en 5 materias, que son las fundamentales, las básicas, como ser matemática, como ser lectura, escritura, lectura comprensiva, la educación sanitaria, ¿verdad? Que va a ser muy importante, y las demás se pueden hacer en forma virtual, por más que también sabemos que la gran mayoría de la población, más la rural, no está en condiciones tecnológicas de poder recibir instrucción a través de estos métodos. Por lo tanto, yo creo que va a ser un año educativo complicado con sus vaivenes. Va a depender mucho cómo estén las instituciones educativas para el reinicio de clases y hay que insistir con nuestras autoridades, que nos comuniquen. Nosotros los médicos no sabemos de las planificaciones, los profesores reunidos en sindicatos tampoco saben y los padres no saben. No solamente tenemos que prever las medidas sanitarias dentro del colegio, sino también una vez que el niño regrese a su casa para que no se convierta en un transmisor del virus a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, a sus hermanos, que también muy probablemente, como vos sabés, el núcleo familiar en Paraguay no solamente incluye papá, mamá y hijos, muchas veces las familias son compartidas, entonces pueden haber individuos vulnerables. Bien, doctor, excelente recomendación y por sobre todo también para simplificar un poco la situación y no tener el fracaso que hubo ya el año pasado con relación a la escolaridad. Así que ojalá y se tenga en cuenta todos estos puntos que acaba de mencionar. Cambiando un poquito de tema también con respecto a las vacunas, que todavía no sabemos cuándo llegarán y cuántas dosis, más allá de lo estimado y lo que estaba previsto. Me gustaría hablar un poco, doctor, con respecto a esta vacuna AstraZeneca que dicen no puede ser vacunada para personas mayores de 60 años y ya lo están haciendo en Europa, tengo entendido, y también lo van a hacer aquí. ¿Por qué razón se da eso? Mira, Carlos, de poder se puede. Lo que no está demostrado es su efectividad en mayores de 60 años. Esto fue aplicado en el gobierno alemán. Los italianos inclusive disminuyen la edad
ya no aplican en mayores de 55 años. En España también, doctor. España, algunos países del norte europeo, como te dije recientemente, Italia, Alemania, y se están sumando muchos otros países, los Países Bajos, Bélgica, Holanda, etcétera. Es decir, no hay estudios hechos de efectividad en individuos mayores de 60 años. Eso no significa que no sirva. Correcto. Hay un concepto importante que definir. Cuanto más añejo el individuo a ser inmunizado, por el desgaste del sistema inmune, tiene una respuesta inmune inferior a la de un joven o a la de un adulto joven. Es decir, cuanto vos más años tenés, los individuos mayores de 70, 80 años responden inmunológicamente, si producen anticuerpos protectores en menor cantidad y calidad que si vos le vacunas a un individuo menor de 50 años. Entonces, estas vacunas no tienen estudios, ensayos clínicos en personas de edad mayor a 60 años. Eso no significa que no sean efectivas, sino que se desconoce su efectividad. Correcto. Doctor, y con relación a eso, sobre el punto, para con las personas con enfermedades de base y también sean adultos mayores, es la misma situación, me imagino, justamente por esa situación inmunológica. Mira, hubo tan poco tiempo para hacer ensayos clínicos en relación a la vacuna, que obviamente nos hicieron ensayos clínicos, por ejemplo, en un estado fisiológico de gravidez, en mujeres embarazadas. Por lo tanto, no está indicado vacunar en mujeres embarazadas. Cierto. En pacientes oncológicos que tengan un tipo de cáncer, en pacientes que tengan HIV, en pacientes que tengan enfermedades crónicas. Es decir, estas vacunas es la punta del iceberg. Estas vacunas van a ser modificadas en el transcurso del tiempo y de la historia. Estas vacunas van a ser mejoradas en su eficacia y en su seguridad. Estas vacunas son una rueda de auxilio que el mundo nos está ofreciendo, y que hay que aclarar que Paraguay es uno de los pocos países del continente americano que no tiene la vacuna aún. Es una vergüenza eso, pero es la realidad. Y no sabemos cuándo la vamos a tener, ¿verdad? Pero es una rueda de auxilio en esta crisis sanitaria mundial. De hecho, la ley de emergencia a nivel mundial acepta cualquier tipo de vacuna que tenga una efectividad mayor al 50%, cuando habitualmente se requiere de una efectividad por encima del 70-80%. Y estas vacunas tienen una autorización transitoria y limitada, porque ahora recién vamos a comenzar la fase 4, que es la producción en gran escala y la aplicación masiva. En estos 2 años próximos vamos a finalizar la fase 4 y vamos realmente conocer la efectividad y la seguridad de estas vacunas y las modificaciones que se tengan que hacer. Sí, doctor, entonces, bueno, nos falta mucho todavía para poder volver a la normalidad que teníamos antes. Una consulta para finalizar. La política sanitaria, entonces, de acuerdo a todo esto que nos está diciendo, en relación a la aplicación de la vacuna, teniendo en cuenta la experiencia en Europa y en otros países donde ya se está aplicando y tomaron esta postura de bajar la edad de los que van a recibir, eso no coincide con la política sanitaria de Paraguay. En la página que ya se habilitó a partir de hoy para la vacunación están en la primera línea los profesionales de la salud, y después ya están las personas mayores de 65 años y que tengan enfermedades de base. Le pregunto lo siguiente, hay algunos países que se están enfocando en vacunar específicamente a los jóvenes, que son los que más contagian. ¿Cuál sería la política correcta entonces para la aplicación específicamente de la AstraZeneca, que es la que va a venir supuestamente a fin de mes? Mira, la política correcta es vacunar primero a los trabajadores sanitarios de primera línea, a los mayores de 60 años y al paciente con algún tipo de vulnerabilidad que esté bajo control. Vulnerabilidad que esté bajo control. Diabético que tiene su azúcar estable. Renal crónico que está con su función renal normalizada. Hipertenso que esté controlada su hipertensión. Paraguay tiene un 20% de la población tiene algún signo de vulnerabilidad y 10% de la población es mayor de 60 años. Nosotros tenemos 2.040.000 personas que están dentro del grupo de riesgo. Nosotros necesitamos 4 millones de dosis, que eso contemplaría el 30% de la población paraguaya
para que nosotros podamos pasar este 2021 con menor fatalidad en relación al coronavirus. Te quiero hacer una aclaración. Israel, que ya vacunó el 70% de su población, ha visto que ha disminuido los casos graves de coronavirus, la internación y la terapia intensiva en forma dramática. Reino Unido, que tiene un 25% de vacunación, tiene los mismos efectos, es decir, que la vacuna, no solo en forma masiva, no solamente tiene un impacto en la tasa de mortalidad, sino también a medida que vayas consiguiendo la inmunidad de rebaño, que se consigue cuando una población se vacuna por lo menos en un 70%, vos vas a ir pasando la pandemia y esto va a llevar a que se solucionen los problemas económicos, las crisis sociales y que, como vos dijiste, volvamos nuevamente a una normalidad, entre comillas, como lo dijiste, prepandémica. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por todos estos conceptos que son tan importantes, porque a través de Vive la Vida XL estamos llegando a muchas personas y sabemos que en esta materia sanitaria en plena pandemia es sumamente importante todos los conocimientos que uno pueda tener. Así que le agradecemos muchísimo, está haciendo profilaxis, donando su tiempo a través de las pantallas de Telefuturo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una cosita, ¿te puedo agregar una cosita? Sí. Sí, le escuchamos. Una cosita, mira, con respecto a lo que dijiste, que hay algunos países que están vacunando a la gente joven. Eso es un fenómeno que se está dando en Indonesia. Indonesia tiene 230 millones de habitantes y ellos cuentan con una gran cantidad de vacunas. Nosotros no vamos a tener la cantidad de vacunas necesaria para inmunizar a nuestra población, por lo menos en este 2021. Vamos a tener muy pocas vacunas y tenemos que guardar esas pocas vacunas que van a llegar en pequeños puchitos y que no sabemos cuándo para aquel individuo más vulnerable. Primero ataquemos la tasa de mortalidad y luego la transmisión del virus. Bueno, me despido y le agradezco mucho y saben que estoy para servirle a ustedes a través de Telefuturo de Vive la Vida y estar en contacto siempre con la ciudadanía. Y son conceptos míos que puedo estar equivocado, puedo estar acertado, pero lo digo de corazón. Gracias, doctor. Gracias, doctor.